Acá, por ejemplo, según Europa, terminan generando unas categorías dependiendo del tipo de estructura, por ejemplo, temporales, una vida útil de 10 años, que puedan ser reemplazables entre 10 y 25, en el caso agriculturales, 15, 30, edificaciones, 50 años, ¿no? Y monumentos históricos como puente, un poco más, ¿no? Un poco más. Bueno, ahí nosotros tenemos un poco de la curiosidad, ¿no? Ok, entonces eso es más o menos lo que tenemos con la durabilidad de las edificaciones. Entonces no depende solamente del tema de las estructuras. Cuando muchas veces antes se hablaba del tema de las cargas, muchas veces se terminaba comentando de que una estructura tiene que pasarte por uno o hasta dos sismos severos, muy curioso. O sea, es posible que tenga un sismo severo, nosotros decimos, pues esta puede llegar hasta un nivel de seguridad de vida, un control de daño, pero esta la podemos reparar. Y podría ocurrir otro igual y lo tendría que aún resistir, pero después de ese seguramente ya no. ¿Sí? Lo vamos a ver eso con la edificación que se hizo en el SISMIT, un ensayo de una edificación tal cual en albañilería que se hizo en el SISMIT, para que lo puedan tener un poco en cuenta, ¿no? Es un poco curioso ello, ¿no? Y deberíamos de poder llegar a eso. Si nosotros estuviéramos pasando ya esto, pues ya la vida útil, a pesar que nos querramos aferrar, la vida útil de las estructuras estarían ya pasando. ¿Cuáles son las consecuencias de una inadecuada calidad y durabilidad del concreto? Pérdida de la resistencia del concreto. Concreto susceptible a agentes contaminantes. Corrosión del acero de refuerzo. Pérdida de la serviciabilidad. Apariencia desagradable, no estética. Bueno, claro, miren esto de acá. Pérdida de la seguridad estructural de las personas en la propiedad. Altos, elevados costos de reparación. Reducción de tiempo de vida, reducción de desempeño estructural, aumento de la regularidad de planta de elevación. Ah, eso es interesante la última parte, porque puede hacer que algunos elementos pierdan alguno de estos y terminen generando estos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una edificación donde los primeros niveles empezó la corrosión y ya no tengo el suficiente área para poder obtener las capacidades a flexión de los niveles inferiores como los tienen los niveles superiores, tengo una irregularidad por piso débil que antes no se presentaba. Es decir, yo agarro y presento mi columna, por ejemplo, una columna en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, todas son igualitas, pero empieza a tener problemas de corrosión del primer nivel. Empiezan a corroerse, no el segundo, no el tercero, no el cuarto. Pierde la capacidad del primer nivel. Yo aparentemente lo veo igual, pero no, ahí ya tengo una irregularidad. ¿Cuál irregularidad? Piso débil, no blando, piso débil, porque pierde resistencia, no rigidez, resistencia. ¿Por qué? Porque como ha corroído, pierde sección y el acero, independiente de que va a agrietarse y todo eso, pongámosle solamente el tema de que pierda la sección del área de acero, va a perder capacidad a flexión y esa capacidad a flexión para los siguientes niveles puede generar una irregularidad. ¿Estamos claros? Entonces ahí podríamos tener cierto problema, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos factores que influyen en la durabilidad del concreto. El medio ambiente es muy claro, el tipo y calidad de los materiales constitutivos, de los materiales que constituyen elemento, va a depender mucho de cómo va a ser obtenido. En alguna obra me comentó un ingeniero, estaba haciendo una obra en el sur y estaba supervisando él y estaba muy dudosos de dónde traían el material de la arena. Traían una arena, lo traían rápido y no se hacían mucho problema con eso. Estaban un poco, ¿de dónde lo traen? Ah, de acá nomás, que le una cantera que hemos encontrado. Ah, sí, podemos ir a ver. Claro, claro. Y habían ido y era una arena de por ahí que habían conseguido, era arena pura, o sea, la veías, no había contaminantes, pero era ahí en el sur, en el sur de Lima, ¿no? Donde se podía atender de repente algún problema de sales. Tomaron una muestra de agua que se encontraba por ahí y esa muestra de agua lo llevaron, que era parte del esto excavar, encontraron un pozo de agua ahí y sacaron una muestra de agua, lo llevaron al laboratorio y se encontraron con altos niveles de sales. Y lo desestimaron, ¿no?
desestimaron las estructuras que habían realizado con eso, y porque tenía un alto grado de salinidad, ¿no? Entonces, que ahora vamos a ver de cuáles tipos y cómo es que esto se presentarían en las estructuras. Pero sucede, ¿no? En mi caso, alguna vez estuve viendo unas edificaciones, viviendas en Villa El Salvador, y no entendían por qué las estructuras empezaron a fisurarse de la nada. Y no, pues no era un tema de tomar muestras acá, llevarlos. Era una vivienda, me acuerdo. Y me acuerdo que les digo, una consulta, le digo, ¿cómo han construido esto? Ah, han construido tal cosa. ¿Y dónde han conseguido la arena? Ah, la arena de acá mismo, acá antes era una pampa y se conseguía, nada más se excavaba, sacaba todo lo de arriba que estaba todo sucio, y la misma arena de acá nomás se conseguía. Uy, pero la arena de acá es salitrosa. No sé, y eso nomás se habían hecho con el maestro. Y después obviamente estaban teniendo problemas de corrosión fuerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Contenido del cemento y la relación agua-masa de cemento del concreto, ¿no? Procedimiento constructivo, especialmente en el tratamiento como el curado del concreto, recubrimiento del acero de refuerzo embebido, forma y tamaño de los elementos, ¿no? Vamos a colocar acá especialmente, ¿sí? Acá un poco del tema de la durabilidad, ¿no? Ese es un poco general. Tenemos el sistema de concreto y el sistema agresivo del medio ambiente, ¿no? Los materiales, el proceso, los tipos de contenidos de estos, del material de cada uno de estos, del caso del cementante que nosotros vamos a tener, el agregado, los aditivos y el diseño de mezcla. El proceso, la mezcla, el transporte, compactación, el curado, la temperatura y la mano de obra, ¿no? Y en el caso de la agresividad del medio ambiente, podríamos estar hablando de una agresividad sea física o química, ¿no? Si es física, por temas de abrasión, erosión, cavitación o hielo y deshielo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, Jorge. Ahorita lo vamos a ver. Me hacen una pregunta por carbonatación. Ahorita lo vamos a ver, creo que está ahí un poquito más abajo, ¿sí? Y el caso del químico, disolución, no me acuerdo cómo se llamaba, la expansión y alteración de esto, ¿no? Pero ahora vamos a ver los que nos importaría un poquito más para el caso de nosotros que podamos encontrar en las estructuras, ¿sí? Vamos a ver primero con los generales, un poco rápido, porque son mecanismos físicos en los cuales no deberíamos de nosotros tener problemas en esto. Nosotros estamos un poco orientados a edificaciones. Por ejemplo, dice degradación superficial surge a consecuencia del desgaste por abrasión. Este es el caso de la abrasión, cuando hay un pase por ejemplo, de personas o un desgaste natural debido a choque con alguna otra superficie o cosas un poco de ese tipo, un poco más de fricción, ¿no? Bueno, la mayoría de casos son fricción, ¿no? La erosión, un poco por el tema del viento, cavitación por el tema del agua, y despostillamiento, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Este despostillamiento o este desprendimiento del concreto en ciertas juntas, esquinas u otros, ¿no? Y la fisuración interna surge como consecuencia del gradiente de humedad, un poco de la variación de estas, o de temperatura que sufren las estructuras, las presiones de cristalización, exposición a temperaturas extremas de frío o calor o a la sobrecarga estructural. Ahorita vamos a revisar estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de abrasión por fricción, algunos elementos que puedan chocar con estos generen una cierta fricción, o algunos que sean por impacto, ¿no? Que pueden estar generando una zona de granizada, por ejemplo, y que empiezan a golpear a las estructuras de concreto, le va a terminar generando un cierto problema, ¿no? Y el tema de cavitación, por ejemplo, acá se nota, voy a agrandar un poco esto, porque ahí está. Y acá, por ejemplo, la cavitación por burbuja de vapor de agua en la superficie. Una burbuja acá, llega, choca, revienta, plum, golpea. ¿Sí? Y acá cavitación por el cambio de una sección de un canal. Se termina formando una zona que termina generando cavitación. Ay, estas cosas de repente no vamos a tener
mucho nosotros. Pero lo que sí podría ser importante en las estructuras para este tipo podría ser por el tema de la contracción y retracción del concreto, ¿sí? En el tema de la contracción y retracción del concreto, yo les voy a alcanzar también. Vamos a ver las normativas con respecto a esto, ¿sí? Para que la puedan tener en cuenta. ¿Dónde está? Rehabilitación, clases. Uno, este de acá. Un ratito. Y este es el que se les voy a alcanzar. Y es el mismo. Ya. Este y este creo que. Y estos de acá. Ya. Estos dos les voy a pasar. Mucho de esto me he basado para poder hacer la presentación. Presentación, ya saben ustedes, está un poco resumido. Acá está una guía para concreto durable, ¿sí? Que habla mucho de las cosas. Ahí está abrasión, corrosión, ataques químicos. Sí, acá está, por ejemplo, carbonatación. Y la reacción alcali agregado, concreto fresco. Y en el de contracción y retracción he tomado este de acá, para que puedan entenderlo, ¿sí? Hay unas versiones más actualizadas que no las he conseguido. Pero yo creo que acá hay muchos buenos criterios, muy bonitos para poder tomar en cuenta, ¿sí? Pero cualquier cosa saben de que hay versiones actualizadas de estas, ¿no? Hay versiones actualizadas de estas. ¿Ya? Yo por lo pronto les voy a alcanzar estas dos de acá, permítanme guardarlo para que lo puedan tener. E igual lo tienen en la presentación, lo tienen ya resumido un poco, ¿no? Un ratito. Ya están guardados para que ellos los puedan tener. Ahora van a tener bastante información. Sí, si quieren ya un poco profundizar, van a encontrarlas, van a poder encontrarlas ahí. Ok, sigamos. Se nos quedó por acá. Ya, ahora sí. Me dice por acá Jorge Ramos, en el caso de llenado de losas y o muros de concreto de grandes dimensiones o volumen concreto se debe dejar de llenar una franja por problemas de contracción en concreto donde se ubican ese posterior vaciado. Sí, así es. En el caso de centros comerciales, muchas veces he visto que terminan haciendo eso, cuando hay temas de contracción y retracción y temas inclusive de dilatación, y terminan dejándolos y los vacían posteriormente, ¿no? Pero son unas franjas en las cuales se buscaría que tengan los menores esfuerzos. A pesar de eso, se diseña para que en esas zonas cumplan, tengan una cierta continuidad, pero igual como el tema de los traslapes y esto, se diseñan para que esto tengan continuidad, pero igual por temas de seguridad se las ubican en lugares menos esforzados, ¿no? Ok, continuemos, dice. Eh, ya. Fisuración debida a la retracción por secado o fragua. Según el capítulo 3 del ACI 224 R01 que les he alcanzado, la retracción por secado del concreto es la disminución del volumen provocada por la pérdida de agua. Si no se la controla, la retracción por secado puede provocar problemas de serviciabilidad, tales como deflexiones excesivas y problemas de durabilidad, tales como deterioro por ciclos de congelamiento y deshielo, o hielo y deshielo, que también nos han enseñado así, y corrosión o por las fisuras de esta, ¿no? En los refuerzos vendrían a ser, ¿no? Esto es según lo que dice la norma inclusive, ¿no? Entonces hay que tener un especial cuidado de esto, ¿sí? ¿Sí? Hay algunas veces que por el tema de contracción y rotación lo terminan dejando. Yo les voy a contar un poco la experiencia de un proyecto que tuve.
Las buenas prácticas de diseño y construcción pueden minimizar la cantidad de fisuración y eliminar o controlar las grandes fisuras visibles, minimizando la restricción usando armaduras y juntas de construcción adecuadas, lo que decía por ahí Jorge Ramos, ¿no? En la mayoría de las estructuras, la fisuración debido a la rotación por secado nunca se puede eliminar. O sea, de todas maneras va a terminar habiendo retracción. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado en algún momento, el concreto armado es un concreto compuesto, no es una mezcla. O sea, tengo concreto y en ciertas zonas le coloco acero para tratar de que este acero en todo un cierto área pueda llegar a cubrir, ¿no? O sea, si, por ejemplo, acá, si lo hago ahí se van a confundir. Si, por ejemplo, yo tengo esto y yo tengo, mejor lo hago en la pizarrita. Si yo tengo, por ejemplo, sección compuesta, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, tengo una sección como esta, ¿sí? Tengo concreto. Y yo agarro y coloco acero, por ejemplo. Voy a colocar acero acá, voy a colocar acero acá, voy a colocar acero acá, voy a colocar acero acá. Ahora voy a intercalar, está bien ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Considerando una capacidad homogénea, nosotros podríamos tener esto. Podríamos tener que esto podría ser la capacidad de ese acero de poder controlar y de comportarse como uno solo con el concreto, por ejemplo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, eso de ahí, eso de ahí sería lo mismo para esto. Y eso de ahí sería lo mismo para esto. Y si eso de ahí sería lo mismo seguramente para este. Y así sucesivamente. Podríamos tener cada uno de estos aceritos una cierta área de influencia que termine cubriendo. Este de acá, que se comporte en uno solo como en el concreto, en temas de deformaciones, por ejemplo. Y luego se va perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos, por ejemplo, que en todas estas de acá, si yo tendría una fricción del concreto con el acero ahí, se comportan como uno solo, ¿sí? Y los esfuerzos, si hubieran atracción, los toma ahí el acero, ¿no? En toda esa zona, mientras más grande, más se pierde la intensidad esta de capacidad de tracción y compresión del concreto y del acero, ¿no? Cada uno de estos. Obviamente en las zonas del núcleo se busca que sea más, ¿no? Y así sucesivamente se tiene esto. ¿Qué pasa con las zonas de acá? ¿Qué pasa con zonas de por acá? ¿Qué pasa con zonas de por acá? Bueno, de por acá. ¿Qué pasa con estas zonas? Son zonas que seguramente, si por ejemplo cubiera un poco más, de repente con este de acá y termina generando ya. Hay ciertas zonas en las cuales son una zona libre y acá una zona libre. Una zona libre. Se va a querer esforzar y va a querer escapar por donde pueda. Entonces van a haber ciertas zonas en las cuales no vamos a poder cubrir. No es lo mismo de tener una mezcla. O sea, no es lo mismo de que, no sé por así decirlo, teóricamente yo agarre, tenga una mezcla, le echo concreto y en mezcla le echo acero. Y tengo un solo producto mezclado isotrópico de concreto y acero.
y con ese producto lo echo ahí. No, no es eso. No es así. Si fuera así, todo el material, si fuera así, todo el material yo cubriría, pues, ¿no? Todo el material yo cubriría. Entonces tendría una capacidad a compresión y atracción, a compresión y atracción en toda su extensión. No va a suceder eso. Van a haber ciertas zonas en las cuales voy a tener ciertos problemas, que son vulnerables y que son inevitables. O sea, no puedo aumentar mucho acero. Si aumento mucho acero, termino perdiendo temas de ductilidad que yo busco en mis secciones de concreto armado. No, no puedo hacer ingeniero, puedo colocarlo en diferentes lugares, de tal manera, pues podría buscar las maneras. Se pueden colocar diferentes aditivos, de tal manera, sí se puede hacer, pero van a seguir siendo sin ser una mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras se va a terminar encontrando fisuras, ¿no? Por eso es a veces un poco inevitable ello, ¿no? Solamente que se tienen que evitar en lo que se pueda, ¿no? En la mayoría de estructuras, la fisura debido a la retracción nunca se puede eliminar. Ah, ya, acá hay una grafiquita, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si tengo este elemento que es la longitud original? Yo, después de retraerse, si yo en una zona me he retraído y he terminado generando, pues posiblemente ahí una zona de compresión, en alguna otra zona he generado tracción. ¿Sí? Retracción, contracción, retracción. Y el tema es que en una zona, si yo comprimo una zona, si el volumen es el mismo, o yo todo lo retraigo, o en alguna zona que esté restringida, le voy a terminar generando esfuerzos adicionales. Me pareció el caso de dilatación. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aparecen, si hay unas ciertas zonas restringidas, pudieran generarse acá una cierta atracción y se podría formar lo que son las fisuras que nosotros conocemos. La contracción de un componente concreto de una estructura siempre está sujeta a algún grado de restricción por parte de la cimentación, ¿cierto? Otra parte de la estructura, las armaduras empotradas en el concreto, así es. La combinación de retracción y restricción desarrolla tensiones o tracciones dentro del concreto. Debido a la baja resistencia a la tracción inherente al concreto, con frecuencia habrá fisuración. Eso que digo de mezcla es porque no estaríamos mezclando o superponiendo las capacidades que éstas tengan. Las estamos moviendo las circunstancias. En una zona compresión y en otra zona atracción. Y estamos tomando de que esas zonas de atracción terminen tomando la fisura, ¿no? El acero, por ejemplo, ¿no? De la retracción uniforme surge un grado de restricción adicional. Como el secado ocurre de manera no uniforme desde la superficie hacia el núcleo de concreto, la fisuración creará tensiones de tracción internas producidas a la superficie y compresiones en el núcleo. La retracción diferencial puede provocar alabeo, como si fuera un tipo de deflectado, y fisuras superficiales. Con el tiempo, las fisuras superficiales pueden penetrar más profundamente. Esta es una parte que nos preocuparía. Más profundamente el miembro del concreto a medida que la parte interna sujeta se retrae adicionalmente. Si nosotros, por ejemplo, y si esta es una planta, ¿sí se ve, creo? Sí se ve. Si esta es la planta, dice, fisuración de concreto en una losa maciza provocada por la rotación por secado y restricción de muros. Si por ejemplo esta es una planta, a mí me ha pasado esto muchas veces en edificaciones. Y tengo, por ejemplo, a mí me pasó uno en Chorrillos, que tenía una edificación y el otro lo tenía un cerro, ¿sí? Y habían puesto su murito de contención. Y el murito de contención había aparecido muchas fisuras así diagonales. ¿Y por qué terminaba saliendo? Eso era por retracción, básicamente. ¿Por qué? Porque este murito, lo que termina haciendo es generar, él es la retracción. Este se quiere retraer y él es la restricción. Él es la restricción. Entonces se quiere retraer, quiere jalar, o sea, la resultante sería en esta dirección y se termina formando esta fisura. O sea, termina formando lo mismo de acá. Yo tengo esto y en algún momento quiero jalar, no puedo. Fisura. Fisura se termina produciendo en estas zonas. Entonces, ¿puede pasar eso? Sí, sí puede pasar eso, sí, sí lo van a ver en algunos muros, algunas fisuritas diagonales, así muy parecido como esto acá. En muro o en losa se ve de la misma manera. Si fuera este el muro, se encuentran en los encuentros de las losas con los muros, unas fisuras así, y unas fisuras así. En el encuentro con las vigas, unas fisuras un poco de ese tipo,
una fisura de ese tipo. ¿Por qué? Porque estas zonas también son zonas de restricción también. En todas las zonas de restricción puede tener ese problema. Entonces son ciertos patrones que podamos encontrar. Preocuparnos, pues en ese momento, pues reemplazarlo, colocar algún sellante, colocar una pastita, o sea, podríamos hacer esto, alguna silicona, podríamos colocar estos, pero no dejarlo. Lo preocupante sería dejarlo. Y ahorita les voy a mostrar una experiencia que tuve con esto. ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Cuáles son aquellos factores que puedan afectar esto? La humedad relativa, la influencia de la cantidad y tipo de agregados, contenido de la pasta, relación de agua-cemento, lo normal, lo natural, influencia del tamaño del elemento, efecto del curado sobre la retracción y efecto de los aditivos. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Acá van iniciando las grietas, dice, por retracción plástica por la evaporación del agua desde una superficie de concreto. Cuando tú terminas generando la mezcla, cuando este fragua termina generando un calor de hidratación, nosotros le decimos, este termina generando una energía, calorífica, y esta energía calorífica termina evaporando las moléculas de agua, son susceptibles a este cambio de estado. Entonces, cuando esto termina sucediendo, se terminan evaporando. Y cuando se terminan evaporando, esas zonas son las que terminan generando lo que son las fisuras. Miren la retracción que se terminan cambiando con esto, ¿no? Se terminan retraendo y se terminan formando lo que son las fisuras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es colocarle el curado, porque el curado para poder de alguna u otra manera reemplazar esto de acá, tratamos de reemplazar el agua con el que se ha amasado el concreto para poder colocarle este agua y no suceda eso. Entonces, es un poco de eso lo que se busca. Pero bueno, no estamos en un tema de obra, seguramente ustedes conocen bastante de eso, pero vamos con un tema de evaluación, más de cómo lo conoceríamos nosotros esto, ¿no? Ya sabemos cómo podrían pasar. ¿Qué podríamos hacer? Dice, reducción de la tendencia a la fisuración. La retracción por secado, la retracción se puede reducir usando menos agua en la mezcla y el tamaño máximo de agregado posible. Relativo. ¿Por qué? Porque menos agua en la mezcla me genera menos trabajabilidad, algo que no voy a querer. Si tengo más agua, va a haber más agua que evaporarse, más fisuración. Y el mayor tamaño de máximo agregado posible, pues también voy a tener problemas de que no puedo generar agregados muy grandes, tengo ciertos limitantes de estos, ¿no? Se puede lograr un menor contenido de agua usando un agregado bien graduado, claro, sí es cierto, y una consistencia más rígida y una mayor temperatura inicial de concreto. El concreto puede soportar mayores deformaciones por tracción si la tensión se aplica lentamente. Por lo tanto, es recomendable impedir el secado rápido del concreto. Ah, muchas veces esto buscamos nosotros para poder llegar a las resistencias óptimas. Cuando hagan evaluaciones, traten de buscar los cuadernos de obras importantes, ¿no? Si no tienen obras importantes, pues tienen que asumir, porque no van a tener información previa. Van a encontrar ciertas cosas, van a ir descartando de todas estas y terminan quedándose con una de ellas, ¿no? Pero cuando son importantes, traten de buscar el cuaderno de obra para saber qué es lo que ha pasado en el proceso. Si lo llegaron a tomar en cuenta o no lo tomaron, hicieron algo o no hicieron algo, ahí tendrían que tener un poco de cuidado, ¿no? En el caso de acá, dice, en el caso de armaduras, el ACI 318 y el 350, que es para retenedores de agua, se indica la misma cantidad de separación de armadura a utilizar en losas de piso, losas de techo y muros estructurales para controlar la fisuración con una cantidad mínima de más o menos 0.18%, que normalmente esto no controla las fisuras manteniéndole dentro de límites de diseño aceptables. Para controlar las fisuras y mantener un nivel general aceptable es necesario que la cuantía requerida sea alrededor de 0.6%, que es algo bastante y es complicado tener a esos niveles. Pues esto podríamos tener en niveles de diseño de vigas posiblemente, ¿no? Es bastante fuerte esto de acá. Entonces, por eso es que las vigas posiblemente no tengamos estos problemas, pero sí en el caso de las losas, de los muros, que tienen una cuantía que es menor, ¿no? Las juntas, emplear juntas es un método efectivo para impedir la formación de fisuras desagradables en las vistas. Hay veces que colocamos estas, en las veredas es típico colocar las juntitas, que son unas bruñitas, para que sea una sección corta y por esa zona termine formándose. ¿Qué sucede cuando combino con el refuerzo? Cuando combino con el refuerzo dice, agrietamiento
por retracción del concreto reforzado, el acero de refuerzo permite la transferencia de los esfuerzos a tracción resultados por la retracción del concreto, lo que no es posible en un concreto sin reforzar. Cuando el concreto es reforzado, después del agrietamiento, el acero de refuerzo transfiere estos esfuerzos al concreto hacia zonas sin agrietar aún, formando así una retracción progresiva con grietas adicionales. Con grietas adicionales. Entonces miren el caso de acá. Por ejemplo, cuando estos termino teniendo acá ahora una tensión del concreto, tengo el refuerzo, tengo el concreto, y miren, esta es la tensión, ¿sí? Acá, bueno, la tensión es junta todo acá. Luego empieza y acá se empieza a fisurar, ¿no? Pero cuando coloco el refuerzo, acá es donde hay más tensión. Acá se fisuró y acá se genera la tensión. En el siguiente caso, cuando tengo el refuerzo, si esto prosigue, lo que va a terminar generándose es otra fisura adicional, o sea, y se va a fisurar una, pero en menor cantidad. Y eso termina teniendo una fisura en el refuerzo, una tensión en el refuerzo un poco distribuida, ¿no? Un poco distribuida, y eso generaría fisuras con menor intensidad, ¿no? Como lo que pueden ver acá. Sin embargo, podrían existir zonas que teniendo un refuerzo, pero reduciendo las secciones de estas por ciertos casos, puedan tenerse problemas. ¿Sí? Puedan tenerse problemas. Y eso es lo que vamos a ver acá. Ok, este fue de un proyecto que hice. Me tocó hacer el peritaje de, de una, de un conjunto habitacional en el cual habían realizado con muros de ductilidad limitada, ¿sí? Y el problema es que todas las edificaciones, todas estaban fisuradas. Un problema. Y yo dije, muerte limitada en un nivel, no pasa nada, dije, o sea, albañilería, no pasa nada, inclusive autoconstrucción, no va a pasar nada, ¿cómo van a estar fisuradas? No puede ser, a mí me llamaron por un tema de análisis y diseño, pero no, porque no tenían el conocimiento de eso, yo dije, no puede ser eso. Lo primero que se me vino a la mente fue asentamiento, lo primero que se me vino a la mente, si hay un asentamiento, ahí sí, asentamiento diferencial y por más edificación, por más cerco que sea, lo fisura igual, ¿no? Y de ahí me empecé a encontrar ciertos patrones típicos. Todas las edificaciones terminaban teniendo lo mismo. Entonces, ¿qué era el problema? Las fisuras terminaban yéndose por todas las zonas de tuberías. Las tuberías de ventilación, tuberías de luz, tuberías de tomacorrientes, todas las fisuras se encontraban en esos lados. Todos eran este, por temas de tubería. O sea, esta zona, por ejemplo, en estas zonas de acá, no tenía problemas, estaba con el refuerzo. Es más, yo revisé los planos, tenía el cuaderno de obra, revisé todo, porque era una obra de una entidad importante que había realizado esto de acá. Y revisé a detalle todo, y estaba todo en orden, pero había algunas cosas por ahí que ahora les voy a comentar. Pero entonces estaba el tema, el muro con su fierro, y como muro tiene limitada, ¿no? Las edificaciones de concreto delgado. Tanto era, porque estas fisuras son abajo, que ustedes ven, ¿no? Esto es en el techo. Ahí yo estoy mirando desde arriba, no me estoy trepando ni nada. Estoy arriba en el techo. Y las fisuras estaban desde abajo e iban hasta arriba. Tanto era que terminaba echando en la parte superior agua. Ahí. Y miren acá. ¿Vieron las manchitas de agua? Acá estoy yo. Vamos de nuevo. Miren, ¿ven? No sé si ven ahí. No sé si llegan a ver ahí. En la parte superior se echó agua. Le echas agua y que empezó a caer. ¿Y qué es lo que tenían problemas? De que obviamente cuando estaban en el tipo de garúa, acá en Lima y garúa, se les caía el agua. Acá se ve. Ahí se nota.
ahí, y empezaba a caer el agua, y empezaba a caer el agua. O sea, ya pasó lo que estábamos leyendo en el otro caso. Había un tema de fisuras por retracción del concreto que se habían intensificado en las zonas de menor, o sea, las más vulnerables. ¿Cuáles eran las zonas más vulnerables? Donde estaban las tuberías porque tenían una menor sección de concreto. Y ahí se habían fisurado. Pero tanto había sido, porque dice, según lo que habían comentado, dice que en los primeros meses nomás empezaron a salir, no se preocuparon mucho, vinieron, dijeron, es típico, eso se fisuran, las fijaciones en concreto. El tema es que lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron. Pasó el tiempo y empezó a tenerse problemas y pues obviamente empezaron a, a- a revisar esto, ¿no? Este, por ejemplo, es la edificación, acá estoy yo. Esta es la edificación, era dos edificaciones, ¿no? Esto era solamente un lote y estos son dos edificaciones. Esto tenía, perdón, miento, es una edificación con dos lotes. Este es un muro medianero. ¿Eso qué termina siendo el muro medianero? El muro medianero termina siendo de que en realidad no es dos módulos, es un solo módulo. Y este módulo tenía en planta, como planta, tenía ciertas zonas débiles de igual manera en temas de diafragma. Como tema de diafragma, esto tenía una zona débil por acá, una zona débil por acá, por acá, por acá, que es una abertura, acá una zona débil, una zona débil, una zona débil. Si se dan cuenta que son las zonas débiles donde se reduce, se estrangula el diafragma, que terminan siendo zonas débiles, y es lo que estoy yo marcando acá. Acá le pedí ayuda a los propietarios, todos ayudaron, algunos se taparon las caras, no querían que los vean. Y creo que esto es más o menos algo, creo que así. Acá está el final, acá se ve algo así y algo así. ¿Lo llegan a ver más o menos, muchachos? O sea, la vista es así. La parte de acá arriba es la parte de acá. ¿Se llega a ver más o menos? Y justamente este de acá, por ejemplo, es la persona de acá, creo que era que trabajaba conmigo. Acá tres, acá está uno, dos y tres. Acá había un ducto. No que están tapados. ¿Lo llegan a ver, muchachos? Este de acá, acá. El de acá del centro soy yo. No, perdón, yo soy el de acá al costado. Y acá en los extremos está este señor y este. Para mostrar en dónde se encontraba y obviamente tomamos un montón de fotos más adicionales y eso. Eso se repetía en todas las edificaciones y habían empezado a tener ciertos problemas. En zonas de estrangulamientos de diafragmas, en zonas donde tenían las tuberías y también tenían en zonas, bueno, adicionales, ¿no? Por ejemplo, los alféizares que los habían pegado, ahí se habían generado fisuras. En los dinteles que los habían pegado, ahí habían generado fisuras. Habían más cosas adicionales. ¿Qué cosa rara con respecto a que esta edificación es de ductilidad limitada? ¿Qué cosa rara encuentran ahí, muchachos? Esta edificación es de muros de ductilidad limitada. ¿Qué cosa rara ustedes encuentran acá? En esa edificación viendo el techo. Muy bien, Javier. Parecen mechas de las columnas. La pregunta es, si es un muro, si son muros de ductilidad limitada, ¿por qué aparecen mechas de columnas de un sistema de albañilería confinada o de un sistema de estructura porticada? ¿No es así, Javier? Estaría raro. Entonces, cuando revisé, porque eso también fue una queja, los propietarios son, obviamente son propietarios y buscan todo, ¿no?
dijeron como 100 cosas que tenían de problemas, de eso obviamente todas no eran, pero encontraron muchas, fueron mis ayudantes en temas de inspección, porque encontraban cosas, no, pero yo también tengo acá y que esto, un montón de edificaciones tenían eso. Y habían picado y se habían encontrado de que estas solamente nacían. La pregunta es, ahí nomás, y nacían. ¿Por qué las terminas dejando naciendo nada más? Entonces tú como proyectista, tú dirías, para que continúen con albañilería confinada, el sistema estructural de albañilería confinada con muro limitada es diferente. Podría ser, sí, siempre y cuando lo hayan diseñado así. Cuando reviso la memoria de cálculo estaba diseñada como si 2 o 3 niveles sean de muro estructural limitada. Y obviamente como análisis estructural y diseño no había ningún problema. Los muros de utilidad limitada, 2, 3 niveles están, puf, bien, una genialidad. No hay problema. Son muy rígidos, muy resistentes, están en una zona lineal elástica. Puedes colocarle un R igual a 1 y van a seguir así. Entonces, no había problema, claro, pero como diseño, como proyección, tenías 2 o 3 niveles de monitor limitada. Entonces, ¿cómo diseñas proyectándolo como monitor limitada, pero propones mechas? Ingeniero, eso no lo colocaron en obra, no, estaban en los planos, lo habían colocado en los planos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con lo que se vaya encontrando. Los sistemas estructurales son diferentes. Sí, se podría haber considerado de que el siguiente nivel van a ser albañilería, igual el sistema se parece, sí, pero hubiera sido evaluado de esa manera. Esto podría terminar llamando a que las personas terminen haciendo sus casas arriba porticado, ni siquiera albañilería, ¿no? ¿Qué otra cosa más encuentran acá, muchachos? Estas pestañitas, miren. Si tú ves desde acá, ¿qué cosa dices? Todo el piso, ¿qué cosa tiene? Su pastelero, ¿no? Pero solamente tenía unas pestañas en el borde, lo que hacía ver que así solamente se tenía. Eso no era un tema de estructuras, eso fue de arquitectura. Los arquitectos habían propuesto que en el borde nada más coloquen unas pestañitas porque eso se iba a proyectar para más niveles. Sí, cierto, pero si tú le das a una persona eso y tú obviamente tienes una construcción progresiva, sí es correcto, pero le das la construcción y ya la persona decide cuándo hacerlo, no puedes dejarle sin protección el techo y entonces pueden tener problemas, ¿no? Me dice Manuel Ramos, el problema comienza de la estructuración, ¿verdad? Yo creo que la estructuración estaría bien. Habría que tener de repente en las zonas de muro y terminal siempre tienen que tener cuidado un poco en las zonas débiles para colocar un poco de mayor refuerzo. Yo creo que no habría problema con esa parte de repente. Eh, Me dicen interno, ingeniero, muestra teoría limitada, ¿hasta cuántos pisos se debe hacer? ¿Está normado? Sí está normado. A partir del año 2004, una carta que envía el ingeniero Antonio Blanco Blasco a el Colegio de Ingenieros, terminan juntándose los ingenieros estructurales renombrados del país y terminan indicando unas ciertas disposiciones que se adjuntaron como anexo en el 2004. En el 2006, cuando hacen la norma, el cambio de norma de Reglamento Nacional de Construcciones e Edificaciones, ya lo terminan dejando dentro. Y en la norma 060 también hay ciertas disposiciones para múltiples limitadas. Pisos eran hasta 7, ahora son hasta 8. No sé cómo aumentó uno de la nada. Pero bueno, entonces todas esas cosas los encontramos en planos, los encontramos por ejemplo, en el tema de las fisuras. Estas fisuras, como digo, en muerte limitada son típicas por tema de retracción, o sea, hay ciertas cosas que ya empiezan a colocar bruñitas, empiezan a colocar más refuerzos, o sea, el diseño es ya algo que muchos inclusive los constructores conocen. El tema es que no habían aplicado mucho de esas cosas acá. Este, Había muchas cosas que se habían ido acumulando. Se habían acumulado el tema de que no había un post diseño o un post venta, como le dicen, en estos casos y podían tener ciertos problemas. Este,
El tema del diseño de las mechas, algo más les iba a comentar que se me estaba pasando. Lo del refuerzo. Ah, y en el cuaderno de obra, el constructor sí había seguido los planos, el constructor ha hecho tal cual. Y le recomienda, habían cosas que no encontraba, y le recomienda, le dice al supervisor, ¿no? El supervisor le dice tal cosa y el supervisor decía, sí, pero eso hay que mandarlo al proyectista. De repente, el problema es que especula, vamos a ver de lo que me estoy acordando, porque eso fue hace unos años atrás, el, ¿cómo se llama? Este contratista debería haberle mandado su RFI al proyectista. ¿Por qué? Porque había información que no había, indicaba ahí en el cuaderno de obra, pero debería de darles, responsabilidad del proyectista darles información. Entonces, cuando terminan haciéndolo en obra, le dicen, oye, para hacer esto muy limitada, también hay que agregarle algún cierto, ciertos componentes de tal manera de poder reducir las fisuraciones que se van a producir por retracciones. Recomiendo tales y la supervisión, eso hay que enviárselo la supervisión respondía siempre, pero respondía como diciendo, eso hay que llevárselo, esto hay que hacerlo acá, esto hacerlo acá, pero no tomaban una decisión. Y yo entiendo de que la obra pues pasa y continúa, ¿no? No llegaba a una conclusión de que lo hubieran hecho, o sea, no se llegó a hacer, ¿no? Me preguntan por acá, Manuel Ramos dice, ingeniero, ¿por qué hicieron esas edificaciones como ahorita limitadas si eran pocos pisos? Por la cantidad de casas, eran como unas 200 casas. ¿No se presta para construir con otro sistema más económico y ligeramente más sencillo como albañilería? Creo que no. Creo que constructivamente hacer 200 casas en muro limitada era practiquísimo. Vaciabas, colocabas tus paneles, una grúa, trasladabas las grúas con los mismos paneles. Creo que es practiquísimo el tema de muro de limitada como tema constructivo de obra, ¿no? Ni siquiera grúa, no creo que hayan usado grúa en esos tiempos ahí, pero algún otro tipo de que hayan generado el cambio del traslado de los paneles, ¿no? Porque usan mucho los paneles metálicos. Jorge Ramos dice, el tema de las tuberías se supone que no deben estar empotradas en la losa. ¿Cómo se hizo ese tratamiento? No decía, no había un tratamiento de las tuberías de estas, ¿no? Podrían haber estado en la parte superior, ¿no? Pero han estado embebidas en las losas de concreto, ¿no? Bueno, yo diría, pues inclusive ya las tuberías pequeñas, estas de luz, pero inclusive las de ventilación, inclusive tuberías grandes, las terminaban embebiendo en los muros y terminaba quedando una sección de nada. Obviamente ibas a tener problemas ahí, ¿no? Pero también había mucha información que no se encontraba en los planos, que eso sí podríamos siempre revisar. Si es que encontramos planos, siempre revisar ahí, a ver, ¿existe esa información? ¿No existe esa información? Y pensar qué pueden haber usado, porque no van a encontrarlo. Si no lo encuentran, y si no tienes planos es peor todavía, ¿no? Me dice Carlos Huerta, algunos condominios tienen más de 8 pisos en el sistema de utilidad limitada. Sí, yo he ido a uno de 20 pisos hace como 7 años atrás. No lo he hecho, por si acaso. Yo fui a uno porque fui a obra a revisar la edificación. Habían hecho obviamente sus plateas de cimentación, ahí hacen sus plateas, típico platea, acá hicieron también platea de cimentación, o sus cimientos corridos armados, ¿no? Y habían hecho una platea, comenzaban con muros creo que de 20 centímetros, algo así grandes, y terminaban reduciendo 18, o 17,5, 15, 10, y terminaban quedando ellas. En algún momento he visto planos donde he visto muros de la mitad de 8 centímetros, muchachos, así, 8 centímetros. Y era una barbaridad, ¿no? Con las mallas electrosoldadas y todo. Y una barbaridad con eso, ¿no? Este, tener mucho cuidado con esto. Tienen un R igual a 4 todavía. Inclusive se ha hecho bastante investigación sobre esto. Yo no he revisado, se está todavía pendiente una información, unos muritos a ensayar en el CISMI de muerte limitada. Como tema de investigación no he tocado estos, estamos con pendientes todavía con un doctor para poder hacer. Bueno, y si se tiene seguramente se va a poder pasar información. Hay ahí en el SISMIT, dentro de su data, también muros de concreto, que son los muertes limitadas. Lo podríamos dar una revisión de repente en estos tipos de edificaciones. Me pregunta por acá, ingeniero, ¿y esa fisura de donde pasaba el agua
el espesor de la losa era delgada, todas eran de 10 centímetros, todas eran de 10, porque no me acuerdo de la losa que fuera de 15 o de 20. Lo típico que hacen en este tipo de edificaciones es colocar 10 centímetros en los que son los dormitorios, las oficinas. El tema del hall le colocan 15 centímetros y el tema de los baños le colocan 20 centímetros. ¿Sí? 15, 20 y 10 centímetros. Ese es el típico, eh, lo típico que se coloca y todo también de concreto. ¿No? Todo también de concreto. ¿Sí? Bueno, eso es. De ahí les muestro un poco las fichas que utilizamos, cómo lo hicimos, nuestras propias fichas también. Aún le hicimos nuestras propias fichas un poco para hacer la inspección de 196 viviendas, me acuerdo. Y terminamos haciendo estas de acá, ¿no? En algunos casos no nos querían dejar pasar, era un tema de contingencia. No, ya vinieron acá, que eso, y nos votaron, no se preocupe, ya, marcado nomás ahí, no nos dejan pasar. Me dice, en general el problema es la gran rigidez, ¿no? No, 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 no es el problema. La gran rigidez es su gran aporte, ¿no? Su gran ventaja, ¿no? Porque se podría ver, porque podría haber una falla frágil, ¿no? No, la rigidez no está relacionada con el tema de la falla, ¿no? De la falla frágil. Puedo tener gran rigidez, pero ser dúctil, ¿no? El acero tiene una gran rigidez. Bueno, claro, por ejemplo, en material, ¿no? Si lo queremos ver como material, ¿no? Es 2 millones kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 10 veces más el concreto, 100 veces más la albañilería, y tiene una gran ductilidad, ¿no? No tiene que ver la rigidez con el tema de la ductilidad, de que sea dúctil o que sea frágil, ¿no? Es por el tipo de la acción en esta, ¿no? El tema de frágil es por el tema de la acción. En muros podemos tener una acción por corte y flexión, la podríamos controlar a deformación, pero una cierta deformación un poco relativa, ¿no? Tenemos carga axial también, que es una carga, una acción controlada por fuerza. Dice, recuerdo que comentó alguna vez que había una desventaja notable con los muros de la mitad, su ductilidad, pero no por la rigidez. O sea, estás bien con el tema de la falla frágil, pero no por su rigidez, sino por su propia ductilidad. El caso de los muros, lo que le da ductilidad a los muros comúnmente cuando tienen cargas fuertes son sus elementos de borde. Deben acordarse cuando se diseñan placas de concreto, se diseñan principalmente los elementos de borde para que puedan incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico, estos elementos de borde. El tema de los muros de mitad, como son delgaditos, no hay forma de cómo generar bordes dúctiles. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo controlar o de colocar ahí estribos, estribados. ¿Qué pudieras hacer? Colocar pintos, pero pintos ya deja de ser bonito, ¿no? O sea, primero que tendrías que tener algunos encofrados con formas, y lo otro que arquitectónicamente no gustaría, ¿no? Entonces deja de ser vistoso. Entonces, ¿qué podrías hacer, por ejemplo, en una edificación de muerte limitada? Aportarle utilidad, ¿cómo? Colocando pintos, colocando elementos de borde y confinamiento. Esto podría ser una solución, ¿no? Una consulta, me dice Jorge Ramos, ¿este sistema de muerte limitada puede funcionar con aisladores sísmicos? Muy buena pregunta, sí. Sí, sí, así es. Podría formarse un nivel de piso de aisladores, son rígidos, reducimos esto en la parte superior y hacemos de que la disipación de energía sea por el tema de los aisladores, ¿no? Muy buena acotación. Carlos Huerta dice, los edificios que vio de muerte eliminada, ¿con qué normas entonces lo diseñaron ya que solo está permitido hasta 7 u 8 niveles? Muy buena pregunta, Carlos. Vamos a abrir porque están con muchas consultas de muerte limitada. Les voy a compartir y lo vamos a leer, ¿les parece? Les voy a comentar cómo salió este tema acá en el Perú. Les voy a alcanzar también ¿ya? Este es el documento. Bueno, que sale después, ¿no? Los edificios de Muro del Delgado
que después le llaman muro de utilidad limitada, de concreto y las nuevas normas para su diseño. Ingeniero Antonio Blanco Blasco dice, desde hace 4 años aproximadamente se ha generalizado el uso, bueno, de 4 años, ¿de cuánto está hablando acá? ¿No? Ahorita lo vamos a ver, creo que esto fue en el 2004, creo. Aproximadamente se ha generalizado el uso de edificaciones destinadas a vivienda multifamiliar, teniendo como sistema estructural a los muros de concreto armado de espesores reducidos. En esos tiempos no se hablaba muro de utilidad limitada, ahora se lo ha llamado así, ¿no? Tradicionalmente, los edificios de vivienda económica se hacían con muros de albañilería confinada, pues este sistema estaba plenamente difundido en nuestro país, está todavía. También se han hecho varios programas de vivienda económica con muros de albañilería armada, con unidades de albañilería sílico-calcáreas y con bloquetas de concreto vibrados. Sí, muchas unidades de estas, algunos financiamientos que terminaban haciendo y terminaban dándote inclusive con el tipo de sistema estructural que iban a colocarlo. En los años 85 y 86 se hicieron varios programas de vivienda con muros de concreto armado, pues en esos años se congeló el precio del cemento y resultaron atractivos económicamente. Sin embargo, poco a poco se dejó de usar este sistema por las variaciones de los precios relativos entre el cemento y el ladrillo, porque se requería de encofrados metálicos que en ese tiempo pocas empresas disponían. En el caso por ejemplo, un muro, de estar encofrando con paneles de madera, es complicadísimo, es pesadísimo, sería muy, muy complejo, ¿no? Actualmente tenemos Ulma, que es muy conocida por el tema de encofrados, pero actualmente hay un montón. Tenemos CEFCO, tenemos PERI, tenemos Unispan, tenemos ¿cómo se llama? Bueno, hay una gran variedad de estos, hay una gran variedad de empresas de encofrado que seguramente ustedes han escuchado. Entonces ya el mercado se ha terminado volviendo pues de estos y estos han terminado siendo los principales elementos que terminan ellos arrendando, porque ellos arrendan el encofrado, ¿no? A partir del año 2001, con el impulso dado por el gobierno para fomentar la construcción de vivienda popular, se comienza a usar nuevamente el sistema de muros portantes, pero en este caso con muros de concreto armado en lugar de muros de albañilería. Las razones que impulsan este cambio se suscriben a una mejora de la tecnología del concreto que permite ser vaciados con espesores reducidos, a la posibilidad de alquilar encofrados metálicos o de aluminio, a la toma de conciencia de evitar los tiempos muertos en obra, al mayor uso de concreto premezclado y al hecho de que con concreto se pueden hacer muros más delgados que con unidades de ladrillo, lo que redunda en un mayor espacio útil para las viviendas, que es un gol para todo y hasta ahora nada de repente o casi nada del tema estructural. Se generaliza entonces el uso de muros delgados de 10 a 12 centímetros de espesor para edificios de 5 pisos, que son los más requeridos para viviendas multifamiliares económicas, ¿no? Los típicos mi vivienda, ¿no? Paralelamente se introducen en el mercado las mallas electrosoldadas que reemplazan el fierro convencional, permitiendo mayor rapidez en las obras, ¿no? Las mallas que ya venían ya, ¿no? Frente a esta realidad surgen algunos problemas con las disposiciones de la norma vigente. Ahí viene tu respuesta, Carlos. Sea en el área de diseño sismorresistente. Norma de diseño sismorresistente es R070 y en el área de diseño especificado de concreto armado. En el año 2003 se ajustan las normas E030 introduciendo términos de muros de utilidad limitada. En esta modificación se indica que para obtener el valor de la fuerza cortante en este tipo de edificaciones no debe usarse un valor de R igual a 6, o sea, como sistema estructural, que es el usado para muros o placas con estribos en los extremos, con elementos de borde donde en los extremos puedo colocarle estribos y termine teniendo elementos dúctiles, sino que R igual a 4. Reconociendo que los muros delgados no pueden confinarse con estribos en los núcleos reforzados, en los extremos, en los elementos de borde, y que se está usando mallas electrosoldadas que no tienen las características de ductilidad del fierro de punto de fluencia de 4200, que al contrario tienen mayor esto y tienen una ductilidad menor, que es el usado en el Perú. Así esta norma señala que este valor es R igual a 4. Así nada más. O sea, muro de utilidad limitada, R igual a 4. Pero claro, como les había comentado, el R conlleva mucha información previa detrás de esto.
O sea, mucha información de poder llegar a esos puntos, ¿no? Se usará para edificios de baja altura con alta densidad de muros de utilidad limitada. ¿Qué es lo que había sucedido entonces? Que habían estado haciendo el diseño con muros de concreto y decían, ¿sabes qué? Estas edificaciones pues son de concreto, son muros de concreto. ¿Qué veo? ¿Dónde voy? Voy a la norma. ¿Qué dice la norma? Muros de concreto. Ah, son muros de concreto. Los diseñaban tal cual como si fuera un muro de concreto, el cual no era así, con un R igual a 6, ¿sí? Y en los extremos, pues, no podían hacer los elementos de borde. La verdad que no sé cómo lo hacían, porque si en la norma indica de que hay una necesidad de elementos de borde y no les colocas, entonces que los dejabas o algo así, porque esos elementos de borde salen por una cierta necesidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó con esto de acá? Miren, el sistema se vuelve atractivo y se generaliza para edificios de mayor altura. Hablaban de 5 pisos, ahora de mayor altura. Se comienza a hablar de otro sistema, losas de transferencia. Entre los años 2003 y 2004, los promotores y constructores que ya han usado este sistema reconocen las ventajas de plazo, economía y ordenamiento de la obra, por lo que se plantea la opción de usarlos en edificios de 7, 8 y más pisos todavía. Los espesores en algunos casos se mantienen de 10 centímetros y en otros comienzan a crecer a 12 o 15 centímetros, siendo igualmente atractivos y competitivos en el sistema. Se tiene el problema que cuando son, ahí está, este es el tema con la transferencia. Cuando son necesarios sótanos o primeros pisos para estacionamientos, no se pueden usar los muros portantes, pues son necesarias columnas y vigas para los espacios requeridos para los vehículos. Claro, porque nuestro sistema, nuestra idea es, si tengo muros, pues tengo que proyectarlos hasta la cimentación. Pero cuando tengo muros limitada, estos son reducidos los espacios. Y aumentarlo hasta la parte inferior sería no tener ningún espacio para este. Sin embargo, la vehemencia y la falta de comprensión del comportamiento sísmico de edificios hacen que se comience a hablar en muchos círculos profesionales del sistema de losas de transferencia, indicándose que es posible usar pórticos en el primer nivel y luego el sistema de muros. Se piensa que reforzando la losa de transferencia está resuelto el problema y que los muros se apoyarán en esta, teniéndose solamente algunos que llegan hasta la cimentación. Varios de estos edificios se construyeron en distritos de mayor poder adquisitivo, donde se requiere de mayor número de estacionamientos y donde mayormente no hay terrenos de grandes áreas o a precios que permitan usar un espacio importante para estacionamientos fuera de la planta que construyó el edificio propiamente dicho. Surgen en mi concepto lo que yo llamo desviaciones a un buen sistema. Esto no solamente es para lo de acá, es para muchas cosas. Terminamos distorsionando mucho todos los criterios que nos enseñan, los terminamos distorsionando por mezclar comportamientos con la poca, a veces, información que nosotros adquirimos. Nosotros siempre hay que reconocer que hay información que está distorsionada, que estamos leyendo hace un rato del tema de diseño por desempeño, y en todo momento hemos estado diciendo que hay cosas que las estamos asumiendo así, que se van a asumir así, de cómo se van a hacer, pero que es posible que no terminen dándose así, ¿no? No tenemos muchos ensayos nosotros en el Perú, mucha investigación, entonces hay cosas que estamos limitados, entonces no podemos hacer por hacer nada más, ¿no? Tenemos que ser un poco humildes con esa parte. Pues no se tiene muros continuos de la cimentación y se pierde la densidad de muros requerida en las dos direcciones de la planta estructural, la cual es básica para tener muros de espesor reducidos. ¿Cuál es un poco el tema ahí? Que empezamos a hablar de, por ejemplo, que el primer nivel que sea un sistema aporticado, pero con columnas grandes y vigas grandes, y en la parte superior muros de utilidad limitada, donde son muros. Oye, pero trato de igualar los pórticos que están en la zona inferior con las rigideces con la parte superior, claro, pero los mecanismos de falla son diferentes. El mecanismo de falla de la zona inferior es diferente a los mecanismos de falla de la parte superior. Ya empiezan a ser híbridos estos de acá. No, pero los coloco con sótanos. Cuando son con sótanos, los muros de contención terminan comportándose como un muro en la parte superior que termina absorbiendo las cargas. Sí es cierto, hasta una cierta parte, pero es forzarlo. O sea, es forzarlo a los niveles académicos que nosotros tenemos, ¿sí?
que no está mal, pero hay que en paralelo hacer un ensayo de esto, revisar, hacer análisis un poco más detallados para ver si realmente funciona así. No podemos solamente mezclar los conocimientos que tenemos y ya, porque los conocimientos que nosotros tenemos es en base a ciertos estudios que se han hecho, ¿no? Dice, por otro lado, algunos diseñadores no conocen cambios introducidos en la norma del año 2003 y siguen diseñando con fuerzas sísmicas menores de valores de Rs mayores. Ese es muy cierto. Acuérdense que, ¿qué pasó en el año 2003 con la norma del 2003, muchachos? Lo dijimos hoy, en la mañana, creo. ¿Qué pasó con el R en el 2003? Del 97 al 2003, el R cambió, se terminó dividiendo entre 1.25 para pasarlo de servicio a último. ¿Recuerdan? Se terminó dividiendo este de acá. Entonces, si terminaban usando un R más grande, estaban generando mayor disipación de energía de la que este debería de tener. Y en ese caso, ¿por qué sucedía eso? Porque en ese tiempo no era tan difundido, era lo que les dije. La información no se difundía tanto o por ahí nos tapábamos un poco los ojos y no lo veía. Uy, no, es que yo hice el R de bueno, ya para el siguiente edificio será. ¿No? Eso hay que tener un poco de cuidado. Me pregunta Willy Levano, dice, ingeniero Edison, ¿una vivienda se puede diseñar no de albañilería R igual a 3, sino con muros de utilidad limitada R igual a 4? Sí se puede. De albañilería con R igual a 3 y de muros de utilidad limitada con R igual a 4 se puede. Una de albañilería con R igual a 4 no. Una de muros de utilidad limitada con R igual a 3 también. O sea, cualquier criterio que sea más conservador, o sea, si tú le pones más fuerza sísmica, no mayor refuerzo, no mayor acero, sino mayor refuerzo de repente, que no es lo mismo, sí se puede hacer, porque son requerimientos mínimos, pero no ponerle de más. Ingeniero, pero si hago mi diseño por desempeño, no se puede. No podemos, esto que estamos aprendiendo es para evaluar, para revisar, para ver diferentes objetivos, para ver diferentes niveles de desempeño. No porque ahora me pongo a hacer todos mis diseños con estos de acá y le reduzco el fierro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Por si acaso ya sé hacer este diseño por desempeño, si quieres te reduzco el fierro a tu obra y me das la obra. No hay que hacer eso, muchachos, con mucha responsabilidad, por favor. Todo el tema que estamos aprendiendo. No, el tema del concreto confinado termina aumentando la resistencia, así que no importa, le metemos menos concreto y esto no. Todo sigue siendo igual, muchachos. Todo lo que ustedes han aprendido para poder diseñar una estructura queda igualito, por si acaso. ¿Sí? Bueno, necesidad de cambios en las normas. A raíz de una carta enviada por el suscrito, o sea, el ingeniero Antonio Blanco Blasco, al decano nacional y departamental de Lima del Colegio Ingeniero del Perú, sobre esta problemática, se realiza un conversatorio sobre el tema de las edificaciones con losa de transferencia, la necesidad de lograr una buena densidad de muros en las dos edificaciones, el uso de mallas de acero electrosoldadas, etcétera, convocando a los delegados del CIP ante comisiones revisoras de proyectos de los municipios de Lima y a un buen número de ingenieros dedicados al diseño estructural, conformándose luego el capítulo de civiles una comisión para efectuar planteamientos de modificación a las normas vigentes. Esta comisión realiza diversos planteamientos gracias a la participación de los profesionales convocados al capítulo. ¿Cuáles? El ingeniero Jorge Albortado, rector de la UNI actualmente, el ingeniero Alejandro Muñoz Peláez, actual presidente del Comité de la Norma de 030, ingeniero Julio Rivera Feijó, ingeniero estructural, con bastante legado en proyectos, el doctor Javier Piqué del Pozo, docente de la UNI, ex ministro de Vivienda, bueno, hablando en estos tiempos, ¿no? En esos tiempos todavía no había sido eso. El ingeniero Luis Segarra Siquero, un ingeniero de la Católica que tiene mucha experiencia, mucha practicidad, un ingeniero lo he escuchado muchas veces de él, de la vieja escuela, ¿no? Que tiene mucho criterio, mucha practicidad, mucho de cálculo. El ingeniero Gianfranco Tassi,
Pacino, muy conocido por sus libros, el ingeniero Raúl Río Jiménez, otro ingeniero conocido en esos tiempos de ingeniería estructural, el ingeniero Carlos Casabona Racelet, parte de los comités, parte de los diseños, el ingeniero Luis Vargas, que es ingeniero de la UNI, docente de la UNI, y el suscrito el ingeniero Antonio Blanco Blasco. Dice, posteriormente se obtiene un documento final que el decano del CIP presenta a Cencico, que es el órgano oficial peruano encargado en la organización de edificaciones. Finalmente, en el mes de diciembre de 2004, el Ministerio de Vivienda publica en el diario la resolución de estas nuevas disposiciones, que son las que terminan haciéndose acá, ¿no? Y acá creo que se limita a 7 pisos, creo, no me acuerdo. Mira, acá han hecho, por ejemplo, también es posible que en edificios de 7 pisos se tengan muros de 10 centímetros, también es posible tener edificios de 14 o 15 pisos, muros de espesor variable, comenzando de 20 a 15 y terminando con 10 o 12 en los últimos pisos. Eso es lo que seguramente han hecho, ¿no? El edificio que yo fui. Actualmente ya no se permite eso. La edificación puede tener espesores reducidos, bueno, un poco de información acá. Sí, entonces este también se los voy a alcanzar, muchachos, para que lo puedan tener. Ya lo guardé. Y respondo alguna de sus preguntas. Dice, Willy Levano dice, respecto a los sistemas estructurales, los muros delimitados son más económicos que una albañilería confinada. Depende, como dijo por ahí uno de sus compañeros, si hago una edificación, albañilería confinada, vas a tener mano de obra cualquiera. Tú le guías y pues te va a salir barato una edificación de albañilería, ¿no? Pero si haces, por ejemplo, un condominio, un montón de edificaciones o un edificio, te va a salir posiblemente más barato el otro. Si quieres unas viviendas donde tengas luces grandes, muerte limitada no te va a salir conveniente, ¿no? Va a depender mucho del sistema. Oscar Vidal dice, ingeniero, ¿se podría reforzar una edificación con un solo muro de albañilería en una dirección o por un tema de densidades no es recomendable optar a eso? Te recomendaría que no, porque tienes poca redundancia. Si este muro termina tomando mucha cortante, puedes tener problemas de redundancia. ¿Hay eso de ahí? Sí, sí hay. Se podría tener problemas, ¿no? Una falla frágil también, hasta la utilidad que ésta le permita, pero tendría poca redundancia, o sea, tendríamos que tener muchos muros, de tal manera que si falla, el otro también falla, y otro, y así van todos aportando, ayudando, ¿no? Uno falla, ¡pum!, se viene para abajo, ¿no? ¿Sí, muchachos? Bueno, acá me faltan algunas cositas más, hemos llegado acá, me faltan algunas cosas más, igual les voy a ir compartiendo esta presentación y lo continuamos en la siguiente sesión, muchachos. Estamos. Y si hacemos algún cambio por ahí, ya le ponemos también en la siguiente. Sí, ya les guardé este también. Esto sí lo recepciona y luego ellos lo suben, ¿sí, muchachos? Entonces, me hacen otra pregunta. Eric Bustamante dice, para un sistema mixto de albañilería y control con para albañilería se tiene que verificar los diseños de concreto. ¿Cómo? Para un sistema mixto de albañilería, y concreto, con R para albañilería se tendría que verificar. Muy buena pregunta. Este, muy buena pregunta. A ver, es una pregunta que siempre se hace. Si tengo una edificación mixta, que tengo pórticos de concreto y albañilería, el sistema es de albañilería, no es de concreto. Y lo diseño con el nivel de sismo que le he aportado para la albañilería. Mucho del problema es qué pasa si en una dirección tengo albañilería y en la otra tengo concreto. Hay veces tengo problemas ahí, ¿no? Porque muchas veces en la otra dirección podría tener el mixto de ¿no? Y que sí sale menos, en realidad sí hay un tema de influencia de la otra dirección debido a esto, ¿no? Bueno, como tema adicional, muchachos, ustedes saben que yo pertenezco al CISMIT y el CISMIT el día jueves y viernes va a ser un simposio internacional gratuito, va a ser online,
todos los años hace. Si pueden seguir la página del SISMIT, sería genial. Todos los años hacen presenciales y ahora recién que ha tocado que es el simposio que va a ser online, ¿no? Comúnmente lo hacía por el tema del sismo del año 70, que ahora se han cumplido ya 50 años, pero ahora lo está haciendo por los 13 años del sismo del 15 de agosto de Pisco de 2007, ¿no? Justamente el día de hoy se cumplen 13 años del terremoto de Pisco, que fue muy cercano, acá nomás. Yo me acuerdo bastante del sismo de Pisco, de muchas cosas del sismo de Pisco que sucedieron, ¿no? Entonces, el acceso va a ser libre, previa inscripción, se pueden inscribir, ¿sí? Y van a haber charlas bastante interesantes, son 2 días, acá no se ve muy bien, de repente déjenme ver si lo tengo por acá. Eso es lo malo de las redes sociales, que reduce un poco las señales. Ya. Y este es el que se los voy a guardar por ahí para que lo tengan si quieren. El Simposio Nacional e Internacional. Yo voy a arrancar el simposio, ¿sí? Vamos a hablar un poco de bañería. De todas maneras, esto seguramente en el curso lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Por esto yo voy a hacer el desempeño y edificación de la bañería peruana, bueno, más por el tema de la mampostería peruana que usamos, considerando el efecto de direccional de ángulo y ciencia del sismo. Pero van a haber otro. Acá hay adobe, acá hay tema de microsonificación, acá hay tema de efectos de vibraciones mecánicas. En la salud, este de acá es bastante interesante, se hicieron unos modelos de vibraciones forzadas. Eh, Acá Luis Moya, que es un doctor del CISMIT que estuvo en Japón, que también es de tecnología de observación para poder hacer mitigación de desastres. El doctor Roy Reina acá hizo, que seguramente acá vamos a ir conversando algunas cosas, porque hizo comportamiento de concreto simple y reforzado, pero y trató de utilizar bajas resistencias con cargas cíclicas y monotónicas. Bueno, el doctor Luis Quiros también, acá con curvas de fragilidad para muros de albañilería. Bueno, acá hay el tema de monitoreo. Y estos son los nacionales posiblemente. Y acá hay otros que son internacionales. Acá está la Universidad de Chile, de Colombia, de México. ¿Sí? Que pueden ustedes, de Japón también, y que ustedes pueden de repente revisar, inclusive el doctor Mario Rodríguez también. ¿Sí? Es el día jueves, en la tarde-noche, en tarde-noche más o menos, tarde-noche, el jueves y el viernes. Para que puedan asistir, les recomiendo que asistan, sería bastante bueno. ¿Sí, muchachos? Ahora paso a revisar algunas de sus consultitas que van por acá. Oscar Vidal dice: ingeniero, en un sistema mixto de albañilería y pórticos, cuando tengo una viga peraltada que se va a apoyar en una columna de confinamiento, una viga peraltada, una columna, esta columna se diseña como pórtico, dicha columna podría ponerla en el mismo espesor de muro de 13, no, no puedes. Tiene que ser, en el capítulo 21 dice que es como si fuera que la dimensión mínima es 25 centímetros de un elemento. En general, hay que tomarlo así en general, no nos hagamos problema, porque hay algunos casos especiales, pero en general 25 centímetros, no lo podrías tomar. Y se toma, lo diseñas de las dos maneras, lo diseñamos como pórtico y lo diseñamos como elemento de confinamiento. Si te sale más el refuerzo y el tamaño como pórtico, se deja como pórtico. Y si te sale más el tamaño y refuerzo como elemento de confinamiento, se deja el elemento de confinamiento. La envolvente de diseño, por así decirlo, ¿no? En interno me dicen: ingeniero, si deseo diseñar una vivienda de 3 a 4 niveles, ¿es necesario realizarle tanto el análisis estático como dinámico? Sí y no. Sí es necesario por normativa, pero no es necesario diseñarlo con el estático y el dinámico. Es decir, necesitas analizarlo con ambos porque hay una verificación de la cortante dinámica con respecto a la cortante estática, ¿sí? Pero el diseñarla
solamente lo haces con el dinámico. Es más, yo siempre recomiendo hacerlo con, que el dinámico que vendría a ser el modal espectral, ¿no? El análisis modal espectral, porque yo le digo modal espectral, trato de decirle dinámico al que varía en el tiempo en realidad. Oscar Vidal dice, esta consulta es básicamente para poder evitarme un problema de pinto. Sí, sí sé que es un poco complicado eso, ¿no? Pero no se puede, no se puede. No puedes dejarlo con 13 centímetros. Que venga una viga y que se apoye en anchos de 13 centímetros, peor todavía. La viga va a estar rotulada ahí prácticamente porque no desarrolla el acero su longitud de desarrollo, ¿no? Viene el acero y se empotra cuánto, 10 centímetros. No va a desarrollar tracción. Vas a perder rigidez en esa dirección. O sea, inclusive modelándolo así, se podría tener problemas. Ok, muchachos. Entonces, muy buena pregunta. Me dice, ingeniero, ¿qué son pintos? Me dicen. Los pintos son lo que salen en los, en los muros, ¿no? Si yo tengo un muro, por ejemplo, ese es término de arquitecto que lo hemos usado nosotros, ¿no? Y sale el pinto, le dicen, ¿no? En planta estoy, este es el muro, y los arquitectos quieren que las columnas estén embebidas, ¿no? Y luego viene así. Y si hay, a esto se le llama pinto, ¿no? A lo que sale, un pinto, ¿no? Así es, Jaime, como unas mochetitas que salen ahí. Pero también les dicen en el caso de vigas, ¿no? Si tengo vigas y es al revés, las vigas también lo mismo, ¿no? Javier de la Cruz del Género, para un tema de estructuración o consulta se le podría hacer en la página del CCIP. Sí, sí. El único tema que anda un poquito complicado de tiempo, y me disculpan a todos, creo que por ahí a Cristian le dejo una respuesta. Estoy un poquito complicado de tiempo por esto, he estado haciendo esta investigación, estoy con varios pendientes. Si me demoro, me insisten para hacerme recordar, pero sí estoy un poquito complicado del tiempo. Ahorita me está esperando un tesista. Voy a continuar ahorita la reunión con un tesista y que también lo he estado haciendo esperar bastante. Pero dentro de lo que pueda los voy ayudando. Sí, muchachos. Me dice, ese pinto se puede reemplazar por una placa del mismo espesor del muro. Es una pregunta, sí y no. Sí se puede. El tema es que, por ejemplo, si tú tienes un elemento muy delgado y por ahí pones una viga, si estamos en elevación, el fierro que venga por acá, ¿cuánto empotra? 10 centímetros. Y esto no es la longitud necesaria para este fierro. Es como si tuvieras una rótula, porque no desarrolla tracción. Es como si tuvieras, porque no desarrolla tracción. Y una rótula es un elemento con una rótula, va a terminar teniendo mucho desplazamiento. Pierdes rigidez. Hay más consideraciones que tendrías que tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? Una consulta adicional, muchachos, para todos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo todo? ¿Está claro? ¿Hay algunas cosas que de repente quieran que se revise? ¿O vamos bien, muchachos? Perfecto, muchachos. Ok, está bien entonces. Me preocupaba un poquito porque no había muchas consultas. Ok, muchachos. Entonces, por ahora nos vamos a quedar ahí. Este, nos vemos el siguiente sábado. Y el siguiente sábado estamos haciendo ya las dos últimas sesiones y vemos lo que es el proyecto que vamos a terminar realizando. Básicamente lo que vamos a hacer es una inspección de una edificación y la vamos a reforzar, una edificación pequeña cada uno, y la vamos a ir reforzando y de ahí haciendo varios modelitos. No tiene que ser grande, sino pequeña para poder establecer todos los conocimientos. Ya ustedes podrían extrapolar esto para edificaciones de repente un poco más grandes, ¿no? Pero de repente una pequeña para poder tener los conocimientos, ¿no? Entonces les pediría para la siguiente sesión puedan ir consiguiéndose alguna edificación, yo diría de albañilería, una mezcla de albañilería con concreto posiblemente, para que puedan utilizarse los dos sistemas. Sus viviendas sería genial, si fueran sus viviendas, si las tienen por ahí levantadas y quieren hacer el análisis de sus viviendas, podríamos hacer el análisis de sus viviendas. Si no, de repente la vivienda de alguna otra persona o algo, pero que tenga, es bastante común de repente que tenga edificaciones de albañilería, muros de albañilería, y que tenga elementos de concreto, para poder aplicar ambas cosas, ¿sí? Para poder aplicar ambas cosas en uno solo, para no estar haciendo por separado.
Entonces, para la próxima semana, por favor, vayan consiguiéndose estas edificaciones y estas edificaciones son las que vamos a terminar reforzando. Quisiera revisarles, más o menos me muestren una planta, en el peor de los casos me lo mandan al correo, una plantita o una fotito, o eh, si se puede, ¿cómo se llama? Buscar en el Google Street, y podríamos ir a hacer una inspección externa vía Google Street, me avisan también. Sería genial para poder revisarla, inclusive si fuera con más planitos. De repente no necesita que vean mucho el detalle. Si fueran sus casas y dice, ay, ingeniero, me voy a demorar en levantar, en el esto. Pero podría ser de repente que tenga una idea general y podría ir teniéndolo. Pero una edificación más o menos de este tipo buscaría para que puedan hacer el, el análisis de la estructura. ¿Sí, muchachos? Para la próxima semana, y la próxima semana ya dejamos la tarea de estos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Así es, para el trabajo escalonado. Así es. En esta primera parte va a ser un poco de un análisis lineal elástico, algunas verificaciones lineales elásticas, este, que nos puedan ayudar haciendo la variación un poco de los niveles de sismo y de cuánto. En realidad, yo diría a partir de 3 pisos, ¿no? Recomendaría, a partir de 3 pisos, para que podamos tener algún comportamiento, pero en los casos le aumentamos pisos si es que tuvieran menos. Ya lo hacemos así un poco académico, ¿no? Pero yo diría que sea a partir de 3 pisos. Y traten de no complicarse mucho, ¿no? Edificaciones pequeñas, chicas. De albañilería, por ejemplo, pueden ser esas típicas que tienen albañilería, luego tienen centros de pórticos de columnas o en la otra dirección pórticos, y buscamos de ese tipo, ¿sí? Dice, edificación de concreto, lo levantamos en planta, ¿no? Sí, si pueden levantarla, sería genial. Si son sus casas, serían geniales, porque estarían haciendo la evaluación, inspección, evaluación y reforzamiento de sus viviendas. Pero no todos pueden vivir en departamentos, pueden vivir en edificios, en residenciales, y no todos estaríamos pensando que todos vivimos en viviendas de albañilería, y no necesariamente es así. Entonces le pediría por favor que puedan revisar edificaciones. Un sistema dual de albañilería y pórtico, así es, los muros de albañilería están pegados a las columnas, los pórticos o hay una junta, están pegadas a las columnas, sí, algunos casos los separan, pero no siempre son pegados comúnmente son pegados. La próxima semana haríamos un ejemplo con usted en clase sobre el análisis. Todavía no vamos a hacer análisis, todavía va a ser un tema de inspección. La otra semana, toda la primera parte hacemos hasta diagnóstico. La siguiente etapa, que es el módulo 2, vamos a empezar a hacer análisis. En Adobe no, porque no tenemos modelos de Adobe. Prácticamente todo se tendría que hacer análisis. Si vives manuel en una edificación de Adobe, habría que cambiarlo. En una albañilería para meter albañilería y concreto. Sí, igual una, me refería a una casa de Adobe. No, mejor no, porque acuérdense que después, ahorita no, pero después vamos a usar, vamos a hacer un análisis estático no lineal y vamos a hacer un análisis tiempo-historia. Entonces, la de Adobe no tenemos característica de estas las diseñamos elásticamente. Entonces, o sea, estoy pensando para el análisis, el futuro análisis, o sea, de acá con esa edificación, todo módulo uno, módulo 2 y módulo 3 vamos a terminar haciendo. ¿Sí? Traten de no complicarse mucho, muchachos. Traten de no complicarse muchos. Ok, muchachos. Entonces, nos quedamos acá. Nos vemos. Igual, si tienen edificaciones dañadas o algo, los revisamos la otra semana. La otra semana, después de todos estos conocimientos, nos falta un poco de daños, nos falta un poco de ensayos, y luego ya entramos a la inspección y con eso estaríamos terminando. Ingeniero, ¿alguna bibliografía sobre desempeño sísmico? Les he pasado información por esto. Revisen a verlo si el de Graham Powell me parece un muy buen libro, práctico, sencillo, de ahí, para que puedan revisar. Ok, muchachos.
Nos quedamos ahí. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego, muchachos.